Como siempre, me gusta comenzar este día la homilía, lo hago siempre todos los años, es deseándoos a todos feliz Navidad. Pero este año añado un matiz. Os felicito la Navidad dentro de una misa. Y eso marca las diferencias. Vamos a escuchar hoy la felicitación de Navidad por teléfono, por la calle, por WhatsApp, muchísimas veces. Yo diría que esta es la más importante. Porque quiere decir el escuchar el Feliz Navidad dentro de una misa, quiere decir que lo estamos celebrando religiosamente. Y qué grande es esto. Como digo en tantas ocasiones, la fe no quita nada, añade. Nosotros vamos a cenar hoy todos juntos, lo vamos a pasar muy bien, pero además lo vamos a vivir religiosamente. La fe no quita, la fe añade, y no añade poco, añade mucho. Bien, acabamos de escuchar este impresionante evangelio, trascendente, muy trascendente, pero a la vez muy cercano. Unos personajes que hemos escuchado en este evangelio pertenecen a la esfera de lo terreno. Por ejemplo, la Virgen María, San José, los pastores, el niño Jesús, pertenecen a la esfera de lo terreno. Pero a la vez hay otros personajes que pertenecen a la esfera de lo celestial. El ángel que trae la noticia, la corte celestial que canta alabando al niño Dios y el mismo niño Dios. Se habrán dado cuenta en un detalle. He mencionado al niño Jesús tanto en la corte, en la esfera de lo terreno y en la esfera de lo celestial. Porque este niño está, por decirlo de alguna manera, en los dos mundos. Es Dios, por un lado, pertenece a la corte celestial, pero se ha hecho hombre, pertenece también a la esfera de lo terreno. Y esto es muy importante, porque este niño, que es Dios, une lo humano y lo divino, une lo terreno y lo celestial. Si se siguen fijando en detalles de este evangelio, podemos ver, por un lado, títulos de gran solemnidad y grandeza. Lo hemos escuchado en el evangelio, yo no me invento nada. Salvador, el Mesías, el Señor, pero a la vez se nos invita a encontrar a este niño en un pesebre. Qué contraste, ¿no? Títulos grandísimos, trascendentales, pero a la vez se nos invita a encontrar a este niño en un pesebre. Qué contrastes, ¿no? Aquí tenemos una gran enseñanza. En Cristo se unen el cielo y la tierra, lo humano y lo divino. Dicho de otra manera, la tierra se convierte en cielo o un poco más en cielo si seguimos el mensaje y el ejemplo que nos trae este niño. Tenemos que seguir ese ejemplo de unidad que nos ofrece el Evangelio de hoy.
uniendo lo humano y lo divino. Tenemos que seguir ese gran ejemplo. Pero claro, para vivir esto, antes tenemos que vivir esa unidad en lo humano. Y como digo siempre, no podemos quedarnos solamente en teorías. Tenemos que aplicar esta unidad a nuestra vida. ¿Cómo vivimos esta unidad? Qué importante es la unidad. Vamos a ver esta unidad en 4 puntos. El primero, unidad en la Iglesia. Creo, no sé si estaré equivocado, que ahora estamos atravesando ciertas tensiones en la Iglesia. ¿Y qué nos decía Jesús en una oración preciosa que le hace el Padre? Jesús, orando al Padre, le pide: te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y acaba diciendo Jesús en esa oración: para que el mundo crea. Si no hay unión entre nosotros, los cristianos, el mundo no creerá, o le costará mucho creer. Qué importante es la unión entre nosotros. Decía Santa Teresa, cuando murió, muy orgullosa ella: muero como hija de la Iglesia. Ella que sufrió muchísimo en la Iglesia, pero ella no la criticó desde fuera. Lo que estaba mal se puso a reformarlo, a cambiarlo, aportando ese pequeñito grano de arena en la reforma de la orden carmelitana. Así es como se consigue la unidad, aportando y trabajando nosotros, aportando ese granito de arena. Segundo lugar, toco un tema un poco difícil: unidos en la política. ¿Por qué digo unidos en la política? Porque desune mucho. ¿Cuántas personas me encuentro? Es que cuando sale, de cualquier signo, cuando sale en la televisión, se me remuelven las entrañas, me pongo malo, le insulto, le digo... No. Unidad también en la política. Esta semana he estado en la fiesta de un patrón de un pueblo. Después de la fiesta se reunieron en un bar, en un pueblo pequeño, 3 alcaldes con sus concejales a comer allí. Comieron de pinchos, ¿no? Sentados. Bueno, yo también, porque me invitaron y estuve con ellos. ¡Qué armonía más buena! Y eran de distintos signos políticos. También en la política se puede la unidad, porque a fin de cuentas se está trabajando por el bien del pueblo. La política es eso, servir al pueblo. Qué importante es aquí también la unidad. Cuando estaba en otro pueblo ya grande, 2 partidos políticos salían casi siempre empatados, pero había un grupo independiente que sacaba un par de concejales, y me dicen un día esto los independientes: al final gobernamos nosotros. Los otros nunca sacan mayoría, quedan casi empatados, necesitan de nosotros para la mayoría y lo que gobernamos somos nosotros. Me molestó, porque me parece que eso no es respetar la voluntad del pueblo. Y creo, fíjense lo que me atrevo a decir, y no creo que esté haciendo política, y ojalá y esto se dé algún día, que se pongan de acuerdo para gobernar los partidos más votados. Creo que esto llegará un día, creo que llegará, pero se necesita tiempo, madurez por parte de los políticos y madurez también por parte de los ciudadanos. Creo que no estoy hablando de política, estoy hablando del bien común, de lo que nos conviene a todos, que siempre será mejor
si la mayoría está representada y no que gobiernen unos cuantos, ¿no? Eso no me parece lo ideal, ¿no? Porque no están representados ahí la mayoría. Unidad en la política, que es algo querido por la Iglesia y quiere también que los cristianos nos impliquemos en política. Ya sé que es algo difícil, que no todo el mundo quiere, pero es algo que también lo desea la Iglesia. Vosotros los seglares, no los sacerdotes, vosotros los seglares que os impliquéis en la política. ¿Para qué? Para regir los asuntos temporales según Dios, que eso también es necesario. Tercer lugar, unidad en los matrimonios, que es algo que ha unido Dios por un sacramento. ¿Y cuántos matrimonios se rompen? Esa unidad que se ha sellado en un sacramento, ¿cuántos se rompen? Esta misma semana escuchaba a un obispo que había ido a dar una charlita a ver a unos niños en un colegio. Él ha entrado en el colegio y al entrar en el colegio un niño se ha salido del grupo, se ha ido corriendo a él, se le ha abrazado a las piernas y lo primero que le ha dicho el niño: mis padres se han divorciado. ¿Qué estaría pasando por la cabeza de ese niño? ¿Qué drama interior estaría sufriendo? Para ir corriendo a decírselo al obispo. A lo mejor con alguna esperanza, digo yo, que puede pasar por la cabeza de un niño. Pero es que se ha salido del grupo para comunicar eso. Unidad en los matrimonios. No estoy criticando aquí nada, ¿no? Pero tal vez falte algo en los matrimonios, o al menos en muchos matrimonios, que es el diálogo. Un diálogo tranquilo, un diálogo sosegado, un diálogo en el cual no nos echemos las cosas en cara, que se hablen las cosas para bien. Esto es importantísimo. Hay un grupo en la Iglesia que se llaman, un grupo de matrimonios, que se llaman los equipos de Nuestra Señora. Yo los he tenido en alguna parroquia. Y tienen algo al mes que es muy importante. Ellos lo llaman la sentada, que es que el matrimonio se sienta a hablar seriamente del matrimonio, de su vida matrimonial. Porque a veces los matrimonios no se dan su tiempo. Estamos muy atareados, cuidando a los niños, en el trabajo. No, darse su tiempo hablando, no echando las cosas en cara, sino hablando, lo que es el diálogo, el saber escuchar. Esta semana me han pasado muchas cosas. En una conversación, hablando de todo esto, con una mujer muy de iglesia, me decía ella, no sé si los hombres van a estar de acuerdo, me decía, es que con los hombres es muy difícil el diálogo, muy difícil hablar. Yo no me voy a poner tampoco en contra de los hombres, ¿no? Como pueden comprender. Pero esto me lo han dicho muchas mujeres. A lo mejor nos tenemos que parar a pensar los hombres si nos cuesta el diálogo, si nos cuesta hablar. A lo mejor no tienen razón las mujeres, no lo sé, pero a mí me lo han dicho muchas mujeres. Es muy difícil hablar con los hombres. Con mi marido no se puede hablar. Pero también veo en muchas ocasiones que una mujer o un marido habla ciertas cosas con sus amigos o con sus amigas y no se atreve a hablarlo con su mujer o su marido. Eso no tiene razón de ser. Con el primero que tienes que hablarlo es con tu marido o con tu mujer, que estáis unidos por un sacramento, o sea, por Dios. Y eso es algo muy grande. Y en cuarto lugar, ya por último, unidad de vida y de fe. Cuando por un lado va nuestra fe y por el otro lado va la vida, estamos aceptando la hipocresía. Y no olvidemos que es lo que Jesús en el Evangelio más detesta. Si ven el Evangelio, Jesús tiene siempre palabras cariñosas, afectivas, consoladoras,
para los pecadores. Les dice que no pequen más, pero tiene palabras de cariño para ellos. Ahora, para los hipócritas no. Y muchas veces en nuestra vida, cuando no hay esa unidad de fe y de vida, estamos cayendo en la hipocresía. Tenemos que saber que eso lo detesta mucho Jesús. Por algo será. Porque es caer en la falsedad y en algo tan importante como en las cosas de Dios. Pues en este Evangelio que nos habla de unidad entre lo humano y lo divino, que esa unidad también se dé aquí en lo humano, en la tierra, y así el mundo creerá en lo divino, creerá en Dios, creerá en este niño Dios que nace hoy. Que así sea.